Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles acerca de la lección número 2 de las 27 lecciones, el Evangelio. Y para ello voy a tocar algunos puntos. El primer punto que voy a tocar es: Satanás quiere detener el Evangelio. Tenemos que tener claro esto: Satanás a toda costa va a tratar de que el Evangelio no sea compartido, que la gente no pueda conocer que Jesús es el Cristo. Y nosotros podemos ver en 2 Corintios 4:4, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás busca cegar la mente del ser humano. Satanás trata a toda costa de controlar al ser humano y para ello cega el entendimiento de la persona. Si vemos nosotros en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Satanás va a buscar hacer fortalezas en el entendimiento, en la mente del ser humano, para que no puedan conocer cuál es el verdadero evangelio, cuál es el evangelio del que la Biblia nos habla. Nosotros podemos ver en Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 9 dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que hemos dicho antes: si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Nosotros podemos ver que hoy en día la iglesia puede tolerar cualquier cosa menos el evangelio. Pueden seguir un evangelio de prosperidad, pero no pueden creer que Jesús es el Cristo. Pueden seguir un evangelio de idolatría, pero no pueden creer el evangelio de la Biblia. Incluso pueden soportar a veces humillaciones o rechazo de parte de algún líder de la iglesia, porque para ellos esto es el evangelio. Sin embargo, no pueden darse cuenta que están separados de Dios. No pueden recibir el evangelio porque Satanás les ha cegado el entendimiento, y esta es la obra de Satanás. Nosotros podemos revisar la Biblia y darnos cuenta cuál es el verdadero evangelio. Para eso quiero llegar al punto número 2, el evangelio que predicó Pablo. Y esto es bien interesante porque la gente hoy en día piensa que el evangelio es ir a la iglesia o salir a las calles a hablarle a la gente que se arrepienta. Pero el evangelio del cual la Biblia nos habla, el evangelio que Pablo predicó, era uno solo: creer que Jesús es el Cristo. Romanos 16, 25, 27 dice: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos, tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesús el Cristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio de todo el tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se ha dado a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecer a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesús Cristo. Amén. Pablo no predicaba acerca de algún tipo de estrategia para la iglesia, o cómo la iglesia podía crecer, o cómo la iglesia podía ser próspera. Pablo no predicaba de eso. Pablo era muy claro en su mensaje acerca de Cristo. Vemos en este pasaje, esta es una carta que Pablo está mandando, y claramente el fin de esta carta es dar a conocer el mensaje acerca de Cristo. Pablo no hacía otra cosa. Hechos 9:22 dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Pablo, aferrado al evangelio, daba pruebas acerca de Cristo, y lo daba a través del mensaje, a través de la escritura. Nadie podía decir lo contrario. Y es que Pablo estaba convencido de que Jesús de verdad era el Mesías prometido. Hechos 18:5 dice: después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pablo daba su vida predicando este mensaje. Pablo daba todo por predicar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Pablo no cambió su prédica. Pablo en ningún momento dijo: bueno, yo ya di los 300 mensajes que tenía, ahora voy a empezar otra vez desde el número 1. No. Pablo tenía claro cuál era el evangelio de la Biblia, tenía claro cuál era el mensaje, tenía clara cuál era la promesa
dada por Dios desde Génesis 3:15, que vendría el Mesías a resolver el problema de la separación. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús, el Cristo nuestro Señor. Este era el mensaje de Pablo. Ahora veamos cuál era el mensaje de la iglesia primitiva. Este es el punto número 3. El evangelio que la iglesia primitiva predicaba. Podemos ver que la iglesia primitiva predicaba el evangelio de la Biblia, acerca del Mesías, acerca de Cristo. Ellos no tenían otro mensaje. Ellos daban la vida para que la gente pudiera conocer acerca de que Jesús era el Mesías. Pedro lo evidencia en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. La iglesia primitiva daba su vida por esto. La iglesia primitiva se esforzaba en enseñarle a la gente acerca del mensaje de que Jesús era el Mesías, y lo hacían de casa en casa, por donde ellos pudieran. Hechos 5:42 dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje, que Jesús es el Mesías. Este era el mensaje de ellos. En ellos no había otro mensaje. Hechos 18, 24, 28 dice, Hechos 18, 24 y 28 nos habla acerca de un hombre llamado Apolos, y nos dice acá que Aquila y Priscila hablan con él. Esto es lo que dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras. Les explicaba que Jesús era el Mesías. Nosotros estamos viendo entonces que Pablo, Pedro, Apolo, Aquila, Priscila, cada uno de ellos tenía el mismo mensaje, daba su vida por este mensaje. Y si nosotros vemos, el apóstol Juan también predicaba acerca de esto. Primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Juan, al igual que todos ellos, dieron su vida por este mensaje y no lo cambiaron. Ahora, ¿cuál es el evangelio de la Biblia? Este es el punto número 4. Hechos 5:42 dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje, que Jesús es el Mesías. El evangelio de la Biblia es uno solo: es creer que Jesús es el Cristo. La Biblia nos enseña en cada capítulo, a través de cada milagro, a través de cada señal, nos da un solo mensaje: que Jesús es el Mesías, y no hay otro mensaje, no hay otro evangelio en la Biblia. La Biblia no se escribió para que nosotros podamos predicar de la familia, de la economía, del amor. Claro que no, la Biblia no se hizo para eso. ¿Puedo desarrollar temas desde la Biblia para eso? Sí, pero no es ese el fin de la Biblia. La Biblia se escribió con un solo propósito, y no lo digo yo. Si nosotros vemos Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, es claro que el evangelio de la Biblia es uno solo: creer que Jesús es el Cristo. Maranata. Bendiciones.